La nueva amenaza a un político con una carta que incluye 2 balas. Hola, buenas tardes. Iba dirigida al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Él ha interceptado correos en una oficina de Madrid. Unas horas antes se han detectado otras 2. Una destinada a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en este caso localizada en Barcelona, y otra enviada a la dirección de la Guardia Civil en Madrid. Unas cartas que añaden tensión a la campaña electoral en la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso le resta importancia, cree que pueden provocar un efecto contagio, una posición que no comparte el PSOE. Ciudadanos propone al resto de candidatos firmar un manifiesto contra la violencia. Algunos ya le han contestado, luego resumimos sus propuestas electorales. Y baja la incidencia de la pandemia por segundo día y se sitúa en 230 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad notifica 8.665 nuevos contagios y 88 fallecidos. La tendencia es a cierta estabilidad de la curva de la infección, pero hay 6 comunidades en riesgo extremo. Son País Vasco, Navarra, Madrid, Aragón, Cataluña y La Rioja. Esto está ocurriendo en plena campaña electoral en Madrid. Falta menos de una semana para las elecciones. Enseguida escuchamos qué han dicho los distintos partidos políticos en este miércoles. En 11 días terminará el estado de alarma, que entre otras cosas permite restringir la movilidad. Hoy hay reunión de sanidad con las comunidades autónomas. Aunque no está en el orden del día, algunas, Lucía San Agustín, como nos adelantabas, van a plantear qué medidas se van a poder adoptar, qué capacidad tienen de hacer restricciones a partir del 9 de mayo. Sí, quedan solo 2 reuniones entre Sanidad y comunidades autónomas antes del 9 de mayo y fuera del orden del día, en la reunión de hoy, se va a hablar sobre eso, qué van a poder hacer las comunidades cuando decaiga el estado de alarma. Hay algunas que ya han pedido que exista un marco legal alternativo que les permita a ellas mismas decretar restricciones, por ejemplo, a la movilidad o relativas al toque de queda, que son restricciones que solo se pueden implementar dentro del estado de alarma. De momento, la única comunidad autónoma que ha pedido que se extienda más allá del 9 de mayo es el País Vasco. Es de momento la que tiene los peores datos epidemiológicos. Y otro de los temas a tratar, ¿qué va a pasar con aquellas personas menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca? Si se les va a inocular o no la segunda dosis. Este es el mapa actual con el estado de alarma, limitaciones en las reuniones, toques de queda y cierres perimetrales de distinto tipo según la comunidad. Todo esto desaparece si, como está previsto, decae el 9 de mayo. El nuevo escenario que cada comunidad decida es lo que ocurrió el pasado verano, las medidas quirúrgicas. Con la misma limitación que entonces, sin estado de alarma, todas las medidas que afectan a derechos fundamentales tienen que ser avaladas antes por un juez. El número máximo de personas con las que uno se puede reunir, incluso en el ámbito privado, estas parece que son en general admitidas. También son en general admitidas las restricciones a los horarios de actividades comerciales. Y son también en general admitidas los confinamientos perimetrales de territorios limitados. El cierre de comunidades y el toque de queda son las medidas que, según dice, podrían generar diferencias de criterio entre unos jueces y otros. Quedan 11 días para el día D y las comunidades se preparan. La Comunidad de Madrid pide modificaciones en 3 leyes, entre ellas la de salud pública. Para facilitar la tarea de las comunidades autónomas una vez que acabe el estado de alarma. El Gobierno no ha creído que fuera necesario hacerlo, nosotros creemos que sí hubiera sido necesario. Castilla-La Mancha pide un marco jurídico y sacará el tema esta tarde en la reunión. En el seno del Consejo Interterritorial se quede muy claro el margen de maniobra que tienen las comunidades autónomas. Desde Cantabria y el País Vasco sugieren un estado de alarma a la carta para los que van peor. El estado de alarma puede estar señalado solo también para alguna comunidad autónoma. Si a lo mejor, dados los casos que pueden ser graves en algún territorio, pues se puede mantener. Las comunidades no van a ir a ciegas. Tienen el documento que pactaron con Sanidad, el llamado semáforo. No les obliga, pero sí les guía sobre las medidas a tomar, por ejemplo, en reuniones, interiores de la hostelería o aforos en las tiendas. Es el dato que ha dado Pedro Sánchez, 2/3 de mayores de 60 años vacunados, pero el porcentaje varía según el tramo de edad. Vamos a ver cuál es la proporción por edades. Entre los mayores de 80 años, todos, el 100%
han recibido ya el primer pinchazo. El 77% tiene la pauta completa. Ese porcentaje baja al 67% entre los de 70 a 79 años, aunque ha subido mucho en estas últimas semanas. Recordamos que hace un mes solo alrededor del 4% de ese grupo de edad tenía al menos una dosis de la vacuna. En la franja entre 60 y 69 años el porcentaje con una dosis baja al 47% y al 13% entre quienes tienen de 50 a 59 años. Todavía no se sabe qué va a pasar con los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Sanidad pide voluntarios para el ensayo en el que se va a administrar a un grupo de personas la segunda inyección con Pfizer. Y hoy el Parlamento Europeo empieza a estudiar el proyecto del pasaporte de vacunación, que podría sufrir algunos cambios. Por ejemplo, Marta Carazo, que las PCR sean gratuitas para que no haya discriminaciones a la hora de viajar. Sí, lo que ha hecho hoy el Parlamento Europeo es fijar las que son sus líneas rojas para ahora negociar con el Consejo y con la Comisión Europea lo que va a ser el fondo y la forma definitiva de ese pasaporte. ¿Y qué es lo que va a exigir? Pues va a exigir que sea muy escrupuloso con la protección de datos. Por un lado, que no se puedan centralizar en ninguna base europea y que no se utilicen en ningún caso para ningún otro fin. Como dices, defienden que el pasaporte sea gratuito, pero van más allá. Quieren que los PCR para quien no se hayan podido vacunar y quieran viajar también sean gratuitos, porque dicen que los precios en algunos países llegan a ser prohibitivos. Y en contra de lo que opinan los 27 países, no está dispuesto a admitir que quien tenga ese pasaporte de vacunación se tenga que someter a ningún tipo de restricción unilateral de ningún país, porque así lo propuso el Consejo, que los países pudieran introducir, por ejemplo, cuarentenas. No va a pasar por ahí. Ese va a ser el punto más polémico de la negociación que arranca mañana. Gracias, Marta. 4 de las grandes economías de la Unión Europea, Alemania, Francia, España e Italia, han sumado fuerzas en una declaración conjunta para pedir a Bruselas que acelere los trámites para que los fondos europeos lleguen cuanto antes. Entre hoy y el viernes entregarán sus planes y piden al resto de los países que envíen pronto los suyos. Unidad de los 4 países más grandes de la Unión Europea en un momento clave. Europa se juega su futuro. Los fondos europeos deben llegar cuanto antes y piden rapidez a la Comisión Europea y al resto de Estados. And ratify the own resources decision as soon as possible. To make the European Recovery Plan a concrete reality. And to confirm once more that we are stronger when we act together. It's a defining moment in the process of European integration. Quieren que los primeros fondos lleguen durante el verano, pero para eso los países tienen que enviar sus planes a Bruselas. Portugal, Alemania, Francia y Grecia ya lo han hecho. España e Italia lo harán en los próximos días, pero otros como Polonia, Hungría, Países Bajos, Finlandia o Austria van retrasados. La Comisión Europea tiene que pedir dinero prestado en los mercados y solo puede hacerlo cuando todos los países hayan ratificado los presupuestos comunitarios. This is something that we can do nothing about. We have urged and we continue to urge member states to ratify. Los planes de París y Berlín presentados conjuntamente buscan un salto en la innovación tecnológica que sirva de motor a la Unión Europea, mientras España e Italia apuestan por reformas estructurales pendientes. Para favorecer la cohesión territorial, social, mejorar la educación o cerrar brechas, destaca la vicepresidenta española. Objetivos cuyo cumplimiento vigilará Europa y condicionarán cada pago a los países. Defensa ya tiene preparado un avión en la capital de Burkina Faso para la repatriación de los 2 periodistas españoles asesinados en ese país. Un grupo vinculado a Al-Qaeda acaba de atribuirse ese ataque. Aún siguen investigando por qué los agentes de seguridad del convoy no pudieron protegerlos, ni el número exacto de víctimas. Hoy ha habido concentraciones silenciosas para recordar a Alberto Fraile y a David Beriain. La madre de este último ha participado en el homenaje en su pueblo natal, Artajona. Era un fuera de serie, verdaderamente era un fuera de serie. El mundo es un poquito más oscuro hoy que ayer. Sí que sabíamos, evidentemente, con el trabajo que tenía, pero pues eso, todo es muy complicado asumirlo. Y crece la preocupación por el descontrol de la pandemia en la India, mientras empieza a llegar la ayuda internacional. Preocupan sobre todo los últimos datos, más de 200.000 muertos por COVID en ese país, 3.000 en las últimas 24 horas y los hospitales sin oxígeno para atender a los enfermos. De nuevo en España, la EBAU de este año será la segunda en pandemia y después de un curso con gran parte de las clases online. Agradezco mucho la vuelta a la presencialidad completa
porque considero que de cara al examen de selectividad es bastante positivo. No tenemos las mismas prestaciones, no estamos en clase presencialmente y eso obviamente nos perjudica. Habrá 1,5 metros de separación entre los estudiantes en las pruebas de acceso a la universidad y hay normas estrictas también para la ventilación de las aulas.